Muy buenas noches con todos nuestros seguidores de la Academia Indoamericana de Debate y en nuestro segmento Mirada Divergente. El día de hoy tenemos una invitada especial, contamos con Flor Borja, quien es candidata al Congreso por el Partido Morado. Hoy también contamos con la presencia de Luis Ángel Zapata, nuestro coordinador académico, consultor de la Academia Indoamericana de Debate, para poder juntos entrevistar a la candidata del Partido Morado. Mientras más seguidores se van conectando, les pedimos que puedan compartir, difundir, dejar su like en la transmisión, seguirnos en la página y a todos nuestros seguidores que puedan comentar de qué parte de Lima vienen, de qué parte del país vienen, y para nuestros seguidores a nivel internacional que nos comenten de qué país vienen, porque también vamos a estar haciendo eventos sobre las elecciones en otros países. Así que no se preocupen, tenemos muchos eventos que se vienen a lo largo de la Academia Interamericana de Debate y empezamos en 2 minutos aproximadamente con entrevistas a la candidata Flor Borja. Le pedimos que puedan compartir, difundir y como les dije hace un momento, empezamos en unos 2 minutos. A todos los seguidores que se van conectando, agradecerles que estén atentos a la transmisión. Empezamos en 2 minutos. Les pedimos que puedan comentar. Todos los comentarios también van a aparecer en la transmisión, sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, sus apreciaciones. Así que les pedimos que por favor comenten y no se vayan, quédense aquí porque ya empezamos en 1 minuto y medio. Empezamos en 1 minuto, estimados seguidores. Les digo que puedan compartir. No hay mejor manera que apoyar a los candidatos que compartiendo para que esta transmisión y todas las transmisiones puedan llegar a más personas. La mejor manera es a través de la difusión del conocimiento. Por otro lado, también comentar a nuestros seguidores que este viernes estrenamos nuestro programa Psicología para Todos con Bruno Gómez, que nos va a explicar todos los beneficios de la psicología, consejos y todo lo que usted necesita saber para llevar una vida con plenitud y desarrollo. Todos los viernes a las 7 de la noche, Psicología para la Vida con Bruno Gómez. Este viernes, primer viernes de marzo, es nuestro estreno oficial. Empezamos en 1 minuto. Listo, vamos a empezar con la entrevista en estos momentos. Agradecer a Flor Borja Caneta del Partido Morado. La verdad es un placer contar contigo el día de hoy y que nos puedas contar tus experiencias, tus propuestas rumbo a las elecciones 2021. Flor, muchísimas gracias, todo un placer contar contigo. Hola, ¿qué tal, Leopoldo, Luis Ángel? Muchísimas gracias por el espacio y la oportunidad para poder dar a conocer mis ideas y que me conozcan un poco más. Buenas noches. Gracias, Flor. Vamos con la primera pregunta. Es una pregunta obviamente para que el público te pueda conocer. Cuéntanos un poco más de tu trayectoria, quién eres, para que la gente que nos está viendo en estos momentos y los que te van a ver después puedan conocer más. Cuéntanos tu trayectoria, tu experiencia y cómo te defines ideológicamente. Bueno, el Partido Morado es un partido de centro donde convergemos muchas personas de con diferentes visiones, pero lo que nos une es un solo objetivo, transformar el país. Y al ser un partido de centro, nos da la oportunidad a nosotros de poder conversar, dialogar y generar ese consenso que tanta falta le hace al país, ¿no? Yo soy del Cercado de Lima, crecido hasta hace poco, he vivido en el Cercado de Lima, me considero una chica del centro, como bien donde he vivido, entonces soy de centro. Tengo 33 años, soy socióloga sanmarquina y hace 5 años
con una carrera en ascenso, decidí involucrarme en política, inspirada como muchos jóvenes y movilizada por Julio Guzmán, con esta idea de cambio, de renovación. Entré en política a los 27 años, con los jóvenes morados de mi partido, y comencé a trabajar ahí. Yo venía de trabajar todo el tema de innovación social, de inversión social, para generar desarrollo en las comunidades, gestión de conflictos sociales, pero dejé todo después de una experiencia que para mí fue, creo que el punto de inflexión donde yo decido involucrarme de lleno. Siempre he tenido inquietud política, ¿no? A los 13 años me fui con mi mamá a la Marcha de los Cuatro Suyos, peleando por un Perú mejor, sabiendo lo que pasaba en el país. Siempre me ha gustado leer noticias de chiquilla. Cada sol que recibía era bien financiado para irme a comprar libros a Malambito, que es una zona donde venden libros, que está por la Universidad Villarreal, cerca a mi casa, y a Quilca. Entonces, me compraba libros usados y me encantaba mucho leer. Y la inquietud política y los debates que escuchaba en Quilca siempre estuvieron ahí en mí, ¿no? Y así me involucré de lleno, así dejé mi trabajo, dejé mi maestría, dejé todo, porque yo tenía la aspiración de irme a hacer una maestría afuera y estaba todo organizado. Soy una persona bastante organizada, entonces soy muy planificada en las cosas que quiero hacer, y la política, cuando asumo que la política era una apuesta de vida, me involucro de lleno y veme aquí 5 años después, habiendo construido el partido. Soy dirigente y fundadora del Partido Morado. Nadie nos ha regalado nada, o sea, hemos sacado firma a firma, hemos hecho validar 733,000 firmas, 716, 104 comités, que eran la responsabilidad máxima que yo tenía de armar los comités a nivel nacional. He viajado con Julio Guzmán a todo el país por carretera, hemos dormido en lugares muy humildes, y eso nos ha ayudado mucho a entender y a conocer la problemática in situ del país. Muchos hablan de lo que hay que hacer en el país, pero lo hablan desde sus privilegios, desde lo que no conocen, desde lo que han leído, pero no desde lo que vive el día a día la gente, ¿no? Entonces, yo creo que hoy necesitamos una renovación de esta clase política que nos ha gobernado años, nos ha gobernado mintiendo, nos ha robado el futuro. A muchos jóvenes nos han intentado robar la educación y la esperanza de salir. Uno dice, yo nazco en una familia humilde y estoy condenado a ser humilde toda mi vida. No, el Estado debería darnos la oportunidad a todas y a todos de mejorar, de superarnos, darnos oportunidad, no regalarnos las cosas como muchos políticos nos ofrecen, ¿no? Te doy, te doy, te doy, pero al final te doy, pero ¿cuál es el costo del te doy, te doy, te doy? No tener hoy camas UCI, no tener hospitales bien diseñados, no tener médicos preparados, no poder tener la contingencia para afrontar una pandemia como la hemos afrontado, en la salud, en la educación, en la infraestructura. Y eso es lo que a mí me subleva y me revela y me motiva a seguir haciendo política diferente, haciendo una política honesta, donde no hay que mentirle a la gente, donde no hay que decirle voy a construir 10,000 o 3,000 colegios. Claro, 3,000 colegios que se caigan, 3,000 colegios que no tengan la infraestructura adecuada tecnológicamente, donde no hayan profesores que de verdad enseñen a los niños. O sea, o voy a dar educación de calidad gratuita para todos, apenas inicia el gobierno. Eso no es verdad. Eso es seguir engañándole a la gente y seguir haciendo esa política del floro barato, al que yo le llamo así, y de mentirles. No podemos seguir mintiéndole a la gente. O sea, creo que hoy tenemos una gran oportunidad de renovar esta clase política que se recicla en partidos, que no construye y que viene improvisadamente a querer gobernarnos. Estas élites políticas que nos han gobernado años. Yo estoy viendo una serie que se llama El Último Bastión, que nos habla de la independencia, y todos los días que veo la serie, cada vez que puedo, digo, en 200 años seguimos siendo gobernados por estas élites que no quieren soltarnos y quieren seguir precarizando el trabajo, la educación, la salud. Y son 200 años que supuestamente deberíamos ser libres e independientes, pero no lo somos. Y tenemos 24 partidos que hoy compiten, pero 24 partidos que no tienen una identidad, que se han reciclado entre ellos, que cambian los colores, que cambian los nombres para decirnos que son una opción de cambio, pero realmente no lo son. O sea, yo no te puedo hablar de lo que no he conocido, yo te hablo de lo que he construido. Y el Partido Morado ha sido construido por muchos jóvenes, por muchas mujeres valientes, por muchos peruanos valientes que se han sacado la mugre
para darle una opción diferente al país. Nos golpean a diario. Yo tengo trolls en todas mis cuentas de redes sociales. El propio Julio Guzmán tiene trolls. Y sí, pero ¿saben qué? Estamos acá dando la cara para decirles que no les tenemos miedo, que las personas como nosotros pueden llegar a hacer las cosas bien, que vamos a pelear por el poder, que nos vamos a sacar la mugre en estas elecciones para recuperar la confianza y para hacer las cosas que de verdad hay que hacer en este país. Ya no podemos soportar más indiferencia, más políticos que te digan, sí, tengo 80 años o 50 años asesorando a gobiernos y no me importa si sean dictatoriales o no. ¿Qué es eso? O sea, uno tiene que ser un profesional con ética y principios. Un profesional que de verdad crea lo que dice, un profesional que de verdad haya demostrado con hechos reales que de verdad tiene ese cariño por el país. Si un político no ama al país, si un político solo quiere llegar al poder por llegar, vamos a seguir repitiendo lo mismo de siempre. Y esa soy. Soy una apasionada, como me escuchan, de lo que creo y de lo que quiero para mi país. Y no solo lo quiero y lo creo desde lo que puedo haber estado en estos 5 años, sino porque he trabajado de todo. He vendido marcianos, he trabajado en una imprenta, he sido orientadora de servicios en el tren eléctrico, luego he pasado a gestión social, luego he sido analista, he sido asistente, luego he sido asesor en el Congreso, y esas experiencias a mí me han ayudado a entender qué es lo que necesita el país. No lo voy a hacer sola. Sería mentirles si les digo que vamos a hacerlo solos. Por eso es la importancia de votar por partidos políticos. Nosotros tenemos un equipo de gente. No somos una figurita del álbum que lo llena y que es bacán. Somos un grupo, un colectivo de gente de diferentes ramas, de diferentes profesiones, que han estudiado el país, que han caminado el país y que hoy tienen para ustedes una opción diferente, una opción de transformación real, con propuestas concretas, no con propuestas que no se van a poder hacer y sin mentiras. A veces no son populistas nuestras propuestas, pero es lo que necesitamos para poder hacer las cosas bien. Y a muchos no les gustarán o sí les gustarán, pero no podemos seguir mintiéndole a la gente. Y esa soy. Qué bueno, qué bueno. Yo creo que la construcción de un político, en este caso joven como tú, yo creo que es importante primero tener convicciones claras. Yo creo que tú las tienes y eso es muy importante a la hora de hacer política y más en un ambiente que tenemos crisis de clase política. Como decía Jorge Basadre, en 200 años no es que nuestra clase política ha fallado, es que nunca la hemos tenido. Y yo creo que hoy, en estas nuevas comicios, en estas nuevas elecciones, es importante ver gente joven que tenga convicciones, pero ese es el primer paso y eso es muy importante. Vamos a las propuestas. Cuéntanos, en más de una entrevista has hablado mucho de la educación. Yo creo que a veces quieres tocar esos temas, así que cuéntanos un poco cuáles son tus propuestas en educación. Hoy venimos de una pandemia, venimos de donde el presidente Vizcarra pues, ha jugado con la ilusión de los niños, con el tema de las tablets, de los 1000 colegios y de toda la educación precaria que no se ha hecho nada y que el tema de la pandemia ha terminado agravándola. Hoy vamos a tener un nuevo parlamento y de llegar tú a tomar un curul, ¿cuáles serían tus propuestas en materia de educación? Cuéntanos, Flor. Primero voy a discrepar un poco contigo porque no ha terminado de agravarla, ha terminado revelándola. Ese sistema precario de educación al que hemos sido condenados, ese sistema asistencialista de educación al que hemos sido condenados, esa politización de la educación y el lucro que hay con la educación al que hemos sido condenados por una clase política corrupta y mediocre que la ha avalado. Y eso es lo que ha revelado la pandemia, que muchos ya lo conocíamos y lo sabíamos. No es que la ha deteriorado más, es que nunca ha estado mejor. Y nunca ha estado mejor porque no ha habido gente que de verdad se saque la mugre, que tenga esa vocación, tenga ese sentido de servicio y tenga los conocimientos y la capacidad. Yo te voy a hablar de Flor Borja con unas propuestas y una agenda sola. Nunca lo voy a poder hacer porque yo he construido un partido junto a miles de peruanos y peruanas para darle una opción en colectivo al país. Por eso estamos con Flor Pablo, que es la vicepresidenta. Por eso Julio siempre ha puesto en el centro de toda nuestra política la educación, porque con la educación es la única herramienta que tú, como ciudadano, puedes ser libre e independiente realmente. O sea, si yo no hubiera podido acceder a educación pública, hoy no sé qué sería de mí. Soy la última de 5 hermanos en ir a la universidad y la primera en ir a la universidad. Y eso es porque mi mamá se ha sacado la mugre
poder matricularme en la Pre San Marcos o pagarme un examen de admisión que para mi familia no era accesible. Para de donde yo venía no era accesible. Mi primera hermana es secretaria, el segundo es auxiliar administrativo, la tercera no pudo acabar una carrera y la cuarta, después de mucho, ha logrado ser enfermera, pero empezó siendo técnica. Entonces, mi mamá, algo que nunca voy a olvidar que ella siempre me ha dicho, una mujer, mi mamá me ha criado feminista sin ella saberlo y sin ella decir que no es. Ella porque siempre dice, yo no sé qué es eso, pero ella me ha creado libre y siempre me decía, una mujer tiene que valerse por sí misma. Con estudios tú vas a ser independiente y nunca vas a depender económicamente. Y eso es algo que yo lo tengo muy grabado en mi cabeza. Y en educación tenemos varias políticas para implementar. Y lo primero es fortalecer la primera infancia. No podemos hablar de educación superior si no hablamos de la primera infancia. El primer contacto con nuestro desarrollo para cognitivo, ese es el vientre de la madre. Y esa es nuestra apuesta. No podemos tener más niños con un alto índice de anemia y desnutrición. Entonces, el problema es que tú tienes niños con anemia y desnutrición, porque tienes políticas públicas que no son bien llevadas y no tienes una inversión en ciencia y tecnología. O sea, hay un chico en Junín que ha creado unas galletitas de sangrecitas y ese chico no tiene apoyo de nadie. Y no desarrollamos esa industria y no apoyamos esa investigación. Y el chisito también que se ha creado para poder... Pero seguimos comprando las chispitas que no saben a nada y que no son atractivas para los niños. O sea, no hay una evaluación real de las políticas públicas que implementamos. Y eso es lo primero que tenemos que hacer una evaluación e invertir en investigación y apoyar los talentos para que no migren a otros países y sean exitosos en otros países, sino que el Estado promueva eso. Y es acompañar también el embarazo, porque ahí es donde comienza el primer desarrollo del cerebro y ya todos lo sabemos. Lo otro es que hay que fortalecer la educación básica regular y la educación secundaria también. ¿Y por qué? Porque si no, y no podemos seguir teniendo el mismo enfoque cuadriculado en el tema educativo. Necesitamos tecnificar el tema secundario y esa es una propuesta del Partido Morado. Pero también necesitamos que los niños tengan herramientas para protegerse. Anualmente, y ahí va el tema que más me apasiona, que es el tema de mujer, nosotros tenemos una agenda colectiva y todos los que somos del Partido Morado suscribimos cada propuesta y tenemos una agenda en común. Cada uno obviamente prioriza los temas que más le interesan. Anualmente, miles de niñas y adolescentes son violadas. Son los índices más altos de embarazos no deseados en el país y de familiares muy cercanos. Y por eso es que yo llevo la Ley de Educación Sexual Integral. Y por eso va a ser una de las cosas que yo sea lo primero que presente y que no me importa si en los 5 años tengo que generar las mesas de diálogo suficientes y el consenso suficiente para que las personas con sesgos ideológicos, con temas religiosos que no tienen nada que ver en la representación, yo me considero, soy una persona cristiana, soy devota, pero no soy ideologizada, ni mucho menos la fe voy a anteponerla ante una política pública que va a ayudar a beneficiar a miles de personas. Y si me demoro 5 años, vamos a sacar la Ley de Educación Sexual Integral, porque necesitamos proteger que los niños sientan y tengan estas herramientas, que denuncien el abuso, que sepan que existen tocamientos indebidos. No podemos repetir lo que ha pasado en el sodalicio. 40 años de violencia sexual a niños de este país. Y es una realidad, no podemos tapar el sol con un dedo. Y en el Partido Morado lo tenemos muy claro, Julio Guzmán lo tiene muy claro. Y en esa línea también, tecnificar la secundaria para que no tengamos jóvenes que salgan al mundo y no sepan qué hacer. Y se precarice su trabajo y no tengan un trabajo digno y sientan las personas que pueden tener empresa en este país que pueden hacer con ellos lo que quieren porque no tienen más allá de quinto y secundaria. Tenemos que hacer algo con el tema del abandono de los colegios, de los escolares. Y eso es porque no tienen oportunidades, no tienen acceso, y eso más en las zonas rurales. O sea, la falta de acceso a infraestructura para poder lograr llegar a un colegio y potenciar. Oye, yo he conocido Enseña Perú, me encanta la plataforma que tienen. Deberíamos implementarlo como una política pública donde los estudiantes, los profesionales puedan hacer ese tipo de trabajo 2 años y tener mejores profesores de corazón, de vocación y devolverles la dignidad a las personas que enseñan. No es posible que un profesor que tiene que tener un sueldo digno, un trabajo digno, esté taxiando, esté vendiendo un NIC,
sea consultora de belleza y tenga que hacer 3 o 4 trabajos para poder mantenerse a él y a su familia. Necesitamos revalorar el sentido de la docencia, que es una de las pocas cosas que se ha revalorado. No podemos seguir precarizando el trabajo de los profesores. Y vamos a ir, y los invito a que todos entren a planmorado.pe a ver todas las políticas que nosotros queremos implementar en el sector de educación. Yo cada vez que escucho a Flor Pablo aprendo, te juro, que es nuestra candidata a vicepresidencia. Cuando los escucho a Flor Pablo y a Julio ya estoy como que tengo mi cuaderno lleno de anotaciones para también aprender, porque no es que yo lo sepa todo, ¿no? Entonces, es importante. Nosotros le vamos a dar un valor a la educación. La educación es el futuro de tu hijo. La educación es el futuro y la oportunidad que tu hijo tiene para desarrollarse. Que todos, yo no quiero que ninguna niña más en quinto de secundaria o una joven en quinto de secundaria siente el miedo que yo tuve cuando iba a salir del colegio porque no sabía si iba a poder estudiar una carrera universitaria a pesar de quererla, porque no sabía si mi papá me lo iba a poder pagar. Yo necesito que el Estado, y yo quiero y voy a seguir trabajando para que el Estado le brinde las herramientas, que nadie se quede fuera, que si alguien se queda fuera, sea porque no supo aprovechar la oportunidad. Pero nadie debería quedarse afuera por no poder acceder. Hay miles de jóvenes, hablamos de educación de calidad para todos, sí, tenemos que llegar a eso, pero en el corto plazo no lo vamos a hacer. Eso será en el mediano y vamos a trabajar para eso y a largo plazo. Y por eso es importante votar por partidos políticos, no votar por personas. Una persona no va a cambiar este sistema. Un grupo de personas puede cambiar la estructura del Estado, que está corrupta en un nivel donde las oficinas de integridad que hay en cada ministerio son un saludo a la bandera, donde las políticas públicas en educación, porque los lineamientos de la Ley de Educación Sexual Integral que te hablo, ya están dados en el Minedu desde el 2008. Pero hay miedo a generar esa política, hay miedo a seguir replicando. Solo el 9% de colegios aplica el tema de la educación sexual integral, pero lo aplica desde un enfoque de la sexualidad, no es un enfoque desde las emociones y los sentimientos de las niñas y los niños. Entonces, con un rango de ley vamos a poder aplicar mejor, y eso es también fiscalizar. Y aquí de la educación puedo saltarme a todo el tema estructural que existe dentro del Estado, porque es algo que no va solo, oye, Flor, ¿qué solo propones para educación? No es solo fortalecer la SUNEDU, no es solo fiscalizar que las universidades hagan bien las cosas, sino que implica concatenar una serie de factores que tienen que ver con el Estado, que lamentablemente hay malos servidores públicos y eso no lo podemos negar. Se ha politizado el servicio público también y necesitamos darle otra vez un valor. Yo siento que el principal problema de este país es la falta de identidad, porque la corrupción no es el problema. La falta de identidad genera corrupción. Y ahí podría ser una explicación sociológica de todo esto, pero no es solo el tema de educación, no solo son propuestas para educación, es un cambio estructural que necesita el país y un cambio de actitud frente a las cosas que hay que hacer. Y en esa línea puedo seguir hablando de educación porque me importa mucho que los jóvenes puedan acceder. Fortalecer la SUNEDU y seguir respaldando la reforma universitaria creo que es lo urgente, pero darle oportunidades a estos jóvenes. 30.000 personas, en mi época eran 30.000 estudiantes, creo que ahorita ha subido un poco más para San Marcos. De esos ingresan 3.000, 4.000 a lo mucho. 26.000 se quedan fuera. De esos 26.000 que se quedan fuera, por milésimas, no porque sean personas que no sepan. O sea, para estudiar medicina postulan alrededor de 10.000 personas, para 50 vacantes en cada examen de admisión. 10.000, o sea, 9.950 jóvenes se quedan sin poder estudiar medicina. Y por milésimas, o sea, porque le faltó 0.00001, se quedan fuera. Y pierden, porque muchas veces no tienen otra oportunidad, no pueden ir a la San Martín, no pueden ir a la UPC a estudiar medicina, no pueden, porque no les va a alcanzar. Y ven truncados sus sueños. No podemos seguir permitiendo que eso pase en nuestro país. Nuestra propuesta es fortalecer las universidades públicas y hacer filiales, no crear más universidades para que lucren con la educación de tu hijo, para que lucren con el futuro de tu hijo. Ese lucro que ha habido en la educación tiene que desterrarse. Por eso también progresivamente vamos a derogar esta normativa que exonera de impuestos a las universidades. No es posible que se creen empresas que cobren altísimas cuotas para todo y hagan filiales hasta en los chifas y no paguen impuestos.
y se hagan millonarios, porque ya vemos cómo se ha lucrado con la educación. Podemos y Acuña. Y todos los lobbies que hay. Eso, básicamente. Pero la verdad me parece importante lo que estás comentando, el tema de la educación universitaria. Bueno, es cierto, bastante se está lucrando últimamente con el tema de la educación, la exoneración de los impuestos. Y un tema que también me parece fundamental, que es el tema de la educación técnica. Siento que la educación últimamente se ha enfocado a dar a los jóvenes a entender que la única vía para poder desarrollarse la educación universitaria, o no necesariamente es así. Hay el tema técnico, por ejemplo, el tema de los CEPOS. Entonces mi pregunta en este caso sería, ¿qué se puede hacer en el tema de la educación técnica y en el tema de poder fortalecer los CEPOS como tal, para que más jóvenes que de repente no quieren la universidad puedan estar en la educación técnica y al final puedan tener un trabajo digno en el futuro? ¿Qué se puede hacer en el tema de los CEPOS para fortalecer? Mira, lo primero que hay que hacer en todo el tema de educación técnica es saber a dónde va a estar dirigida la política pública. ¿Necesitamos potenciar los CEPRO? Claro que sí, pero también necesitamos crear institutos técnicos nacionales para en cada territorio y filiales, igual que las universidades, pero filiales de los mejores institutos nacionales. Creo que tenemos 14 en el país, no quiero dar una cifra que no recuerdo cuántos hay, pero la oferta de carreras no es, o sea, no es lo que se necesita. Necesitamos hacer un cambio estructural también en ese sentido. O sea, no puede ser en Ucayali se den las mismas carreras que se den en Lima. Puede darse que hayan algunas, pero ¿cómo desarrollamos Ucayali si no generamos personas que estudien técnicamente lo que puede generar desarrollo en la región? Igual que las carreras universitarias. O sea, abogados hay para regalar, creo que en el país. No hay un tema de gerencia, no hay un tema de políticas públicas. O sea, deberíamos generar esas carreras, entre otras. Y para lo técnico es lo mismo. Potenciar el tema de metalmecánica, industria, textil, el tema de cocina. Mira, hay dos cosas que yo siempre hablo que me parecen sumamente importantes de resaltar. Nosotros tenemos dos boom por los cuales nos sentimos orgullosos. Gamarra, que es la cuna del tema textil y del diseño, y que es como que todos hablamos, sí, lo mejor de Latinoamérica es Gamarra y todo eso. Y tenemos a Gastón Acurio como el embajador de la gastronomía y nos sentimos orgullosos de nuestra gastronomía. Pero en el país no existe ningún instituto técnico que te enseñe alta costura, diseño de modas o costura gratis. Tienes a Chioleca que te cobra 1.500 soles y que sí, dan becas, pero no las suficientes para todas las jóvenes que quieren dedicarse a eso. Y tienes que gastar 1.500 soles mensuales fuera de los costos de tu hilo, de tu tela, de todo lo que se necesita, todos tus materiales, igual que en la cocina. Y encima tenemos universidades que enseñan gastronomía, pero el problema de estas universidades, de muchas, salvo en la católica, por lo que he averiguado y lo que he investigado, es que los profesores no están activos. O sea, son profesores de escritorio. Tú necesitas en cocina, que es importantísimo, tener profesores activos en cocinas. No profesores que han trabajado hace 50 o 30 años en cocina. Y necesitas también generar un trabajo digno para todos los estudiantes de cocina. Y saber qué significa estudiar cocina en este país. Yo tengo dos buenos amigos que siempre converso justo de este tema. No hay institutos, no hay un desarrollo real de todo el tema de los chefs, de todo el tema de la gastronomía, no hay un acompañamiento, se crean restaurantes, se crean mil cosas, pero la cocina no solo es saber cocinar, la cocina es acompañar el proceso desde la agricultura, desde saber a quién le compras, no tercerizado. Entonces, de esas cosas no se está hablando. De esas cosas tan simples, elementales, que nos dan orgullo como peruanos, pero que cuando tú volteas, ¿tú sabes cuánto gana un chef en una cocina o un asistente de cocina? Precarizado el trabajo y trabajan parados 12 horas, sin descanso. Y muchas veces no tienen beneficios laborales. Entonces, eso, ¿no? Tecnificar el tema de todo lo que es cosmetología también. Hay un programa, y yo te voy a hablar varios emprendimientos sociales que me parecen sumamente importantes, que si los incorporamos al Trabaja Perú, a Chambea Joven, laboratoria, que genera mujeres que son desarrolladoras de software. Eso, no, porque estereotipamos y cosificamos a las mujeres a que vamos a hacerles solo talleres de billutería en nuestro programa de empoderamiento de la mujer. No digo que esté mal, pero tenemos que abrir la caja. Justo con Julio hemos conversado varias veces de esto de generar desarrolladoras de software
páginas web y todo lo demás. Las mujeres pueden. ¿Queremos empoderar a las mujeres? Bueno, rompamos esos mitos y empoderemos realmente a las mujeres con programas que lleguen de verdad y les generen una independencia económica para que no sean más víctimas de violencia, etcétera, ¿no? Pero no estamos pensando en eso. ¿Y podemos dignificar el país? Claro que sí. O sea, una persona que sabe manejar un tractor gana 4.000, 5.000 soles en una empresa. Mucho más que un profesional o que un profesor. Muchas veces. Entonces, necesitamos pensar y eso parte por tener políticos que de verdad se interesen pues, por generar estos desarrollos. Pero ¿qué pasa? Y ese es el gran problema de nuestra crisis de partidos, que tenemos partidos que solo les interesa hacer lobbies para sus propios intereses. Y eso es real y nadie no lo puede ocultar. Y por eso nos quieren tan poco a nosotros, porque nosotros, no importa si sean de derecha o de izquierda, igual hay que generar consensos y yo sé que en cada partido hay gente buena que tiene convicción y todo, pero lamentablemente sus dirigentes no. Y son los que la llevan. En cambio, uno desde su posición de dirigente que ha construido el partido y que es fundadora, puede decir, en este partido las cosas se están haciendo lo mejor posible y si nos equivocamos, mejoramos y lo reconocemos y avanzamos y persistimos. Yo no conozco otra persona más persistente que Julio, ¿eh? O sea, yo he querido tirar la toalla varias veces, de verdad, se lo juro. La política no es fácil, más siendo mujer y siendo joven. Te cosifican, te acosan políticamente, te crean 1000 historias. Pero una vez que quise renunciar al partido, y lo estoy contando así porque me siento en confianza, Julio me dijo, tienes 2 opciones, o ser una cobarde que no se atreve, o dar batalla y demostrar que nosotros, las personas que nos hemos sacado la mugre flor, no me lo dijo con esas palabras, fue un poco más fuerte, podemos hacer los cambios que se necesitan. Y veme aquí, sigo aquí. No, qué bueno, qué bueno. Siempre, como digo, felicitarte porque sí, pues, no es fácil hacer política. Y yo creo que son muchas cosas interesantes que vienen de ese discurso que has dado, porque lo que más o menos de repente para los que estén conectados, Flor Borja es una de las grandes iniciadoras del Partido Morado, por lo que ha contado, por lo que se sabe. Hoy postulas al Parlamento y cuéntame qué estás pensando en los niños y las mujeres. Cuéntanos un poco más sobre ese tema de las mujeres. Cuéntanos sobre qué proyectos tienes para aumentar el desarrollo en la mujer. Hoy conocemos que muchas mujeres se truncan en la vida universitaria, en la vida laboral, por diferentes motivos, ya sea por un hijo no deseado, ya sea por acosos laborales o por la misma esta desigualdad laboral que sufren las mujeres. Son números reales que arrojan data de que existe la discriminación laboral en mujeres. Cuéntanos un poco más sobre tus propuestas en torno a las mujeres y los niños. Mira, yo podría hablar de leyes, pero hay 30.000 leyes en el país. Hay que estudiarlas bien y hay que clasificarlas bien para ver qué funciona y qué no funciona. De esas leyes, casi el 40% no están reglamentadas, o sea, son salud a la bandera. Para que lo sepan y no los engañen. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en la Comisión de Mujer y Familia y a mí, esa experiencia a mí me ha abierto los ojos más de lo que ya podía analizar, podía ver, lo que he podido escuchar. A diario nos llegaban denuncias de todo tipo y el presupuesto para el tema de prevención, vamos a empezar por prevención de la violencia hacia la mujer. El presupuesto para el tema de prevención de violencia a la mujer ha aumentado casi en 800%. En el 2006 era 84 millones y hoy 2021 es 691 millones. Imagínate ese vuelco, pero las cifras no han disminuido considerablemente como se esperaría. Y esto parte porque necesitamos generar dentro de la política pública y de la política de representación, o sea, nosotros los políticos que queremos ir, un trabajo real. Muchas veces se dice, se enarbola bandera, se romantizan las luchas, se las apropian, pero los resultados no existen. Entonces, para mí es fiscalizar permanentemente todo el trabajo que se viene haciendo, todos los programas que hay en relación al tema de prevención de la violencia. Hay mesas de trabajo, sí, hay un montón de cosas,
pero al final tú llegas a la comisaría y tienes a comisarios cero sensibilizados, a policías que no entienden por qué una mujer está denunciando violencia y les dicen, ay, seguro tú le has hecho eso. Ah, ¿pero por qué? Pues porque eres coqueta. O las gilean. Entonces, o vas a la fiscalía y también pasa lo mismo. O un juez no sentencia al agresor o lo deja libre y también hay muchos casos de corrupción dentro de las sentencias que, por ejemplo, lo condenan a 5 años, pero a los meses tú lo ves libre y paseándose y volviendo a fastidiar a la víctima. Entonces, esos casos necesitan ser cerrados de verdad. Las mujeres quieren justicia. Necesitan justicia. Y necesitamos que todo el sistema, el aparato, converse entre ellos para generar esa justicia y para que las penas de verdad se hagan. O sea, yo no creo en el tema de la cancelación. Yo creo en las nuevas masculinidades que debería incorporarse a toda la agenda de prevención de violencia hacia la mujer. Y esa va a ser una de las apuestas también. Porque criamos chicos que piensan que son superiores y que creen que, por ejemplo, en política pasa, ¿no? Cállate, tú eres joven, tú eres mujer. Me ha pasado en algún momento, en otros espacios. Menos mal que en el Partido Morado no tanto. Pero también hay su machismo que hay que erradicarlo, ¿no? Y es producto que vivimos en una sociedad completamente machista. Completamente machista. O sea, el decirle a tu hija, oye, anda, sírvele la comida a tu papá, o barre la sala, o lávale la ropa a tu hermano, o las niñas tienen que saber cocinar. ¿Cómo te vas a casar si no sabes cocinar? Eso tenemos que erradicarlo de la mente de los peruanos y peruanas. Y es un proceso. No es que, yo tengo 2 dedos de frente y desde mis privilegios te condeno, te condeno, te condeno. A ti como mujer te condeno. No. Me ha pasado. Yo estaba en los dos lados, créeme. Yo he tenido una concepción muy machista del desarrollo personal de una mujer porque creía que con la meritocracia podíamos arreglar todo. Yo me he tenido que deconstruir con mucho esfuerzo y es una lucha constante. No es que yo soy la mujer feminista correcta, que todo lo va a hacer bien y que siempre... No, eso no es verdad. Creo que nadie lo es. Pero tengo un feminismo más liberal en ese sentido, ¿no? Me considero una feminista más liberal. Y en esa línea hablo mucho desde la empatía, porque tú no puedes juzgar a otra si no entiendes su proceso interno y su proceso interior, si cómo ha llegado a eso. Entonces necesitamos que las políticas públicas, los funcionarios conversen. Ministerio del Interior pocas veces conversa con el Ministerio de la Mujer. Entonces, no pueden no conversar. Tienen que conversar. Es importante que se genere esa sinergia. No es que yo hago mis políticas públicas para prevención de violencia y tú haces tus políticas. No. Necesitamos incorporarlas. Necesitamos generar esa articulación. Desde la representación nacional podemos hacerlo, claro que sí. Toda la política pública que hagamos no puede responder a mis objetivos personales como ministra o como viceministra o como director. Tiene que responder a ellos, a que las personas sean el centro de todo. Cuando nosotros decimos tú al centro, es que de verdad tú tienes que estar al centro. Tus necesidades tienen que estar al centro, no mis beneficios, no de cómo yo voy a generar que Check Flor es la mejor. No, no me importa. Si no hago que tus necesidades sean satisfechas, mi trabajo va a estar muy por debajo de las aspiraciones que yo tengo. Entonces, el Partido Morado, entendiendo eso, pone a la persona al centro de todo. Y es por eso que necesitamos hacer estas políticas públicas, de fiscalización sobre todo, para que los programas de verdad se cumplan. Los centros de emergencia mujer han estado cerrados. Las líneas de atención de la línea 100 han colapsado. Las mujeres están denunciando más y eso es algo que hay que valorar mucho. Ya no se están quedando calladas, cada vez hay más información. Pero necesitamos que esa información que llega a Lima, llegue a la región de, no sé, pues, que llegue a Cuyuchubo, en la Serranía de la Libertad, pero que llegue con esa mirada intercultural que tiene que tener esa información. No que llegue la misma información, el mismo flyer que hace Lima, para allá. Porque son dinámicas sociales distintas. Y hay que entender ese Perú distinto, ese Perú intercultural. Y hay que hacerlo todo. Yo sí creo en un enfoque interseccional en todos los ministerios. Creo que todos los ministerios deberían tener enfoque de género para hacer políticas públicas que de verdad sean cercanas. El tema de la brecha salarial que lo has tocado, sí, es real y es estadísticamente probable. Las mujeres ganan 30% menos que los sueldos que ganan los hombres por hacer la misma actividad. Y eso incluso, y tienen menos oportunidades de generar desarrollo. De los 13.000 puestos de dirección que hay en el sistema público nomás, ¿sabes cuántos hay para mujeres? ¿Cuántos las mujeres tienen el cargo? 3.000 y algo.
O sea, tenemos 10.000 hombres dirigiendo y 3.000 mujeres. Y ahí tú ves la brecha, la falta de oportunidades. ¿Por qué peleamos tanto por la paridad de alternancia? Porque necesitamos competir en igualdad de condiciones. Muchos me han condenado esta pelea que yo hacía por la paridad de alternancia y me decían, necesitas de muletas. Y yo volteaba y les decía, sí, porque por años ustedes nos han obligado a estar dentro de un cuarto, escondidas en lo privado. Y si hoy yo necesito una muleta para poder tener igualdad y poder tener una cancha plana, la voy a usar. Y la paridad de alternancia es eso, es un avance. Si hubiera sido sin voto preferencial, no sabes, ese día del pleno que estaba, yo justamente era asesora, me tocó hacer eso, renegando, porque decía, ¿cómo van a hacer el voto preferencial? Eso está mal, es que está mal. Y nos mintieron, ¿no? Y esos son los políticos de siempre. Yo a Chejade le he puesto la cruz así, que es un mentiroso, porque dijo que iba a incorporar eso y al final no lo hizo. Y bueno, así son, pues, ¿no? Así son, así engañan a la gente. Pero nada, necesitamos pensar de verdad en la persona y que sea el centro de toda la política pública sus necesidades. Eso, para nosotros. Perfecto, perfecto. Yo creo que es importante que hayan tocado ese tema y que desarrollen el Partido Morado. Te tengo que hacer una pregunta más política, de lo que se viene. Hoy en las encuestas, bueno, la última encuesta que ha sido por el grupo de La República, sorpresivamente ha puesto a Johnny Liscano arriba, Verónica Mendoza, bueno, se mantiene ahí, y George Forsyth ha bajado a tercero, Rafael López Aliaga sigue subiendo, la verdad contra todo pronóstico, nadie se lo esperaba, ni yo, ni nadie. ¿Sí? Ahorita te cuento por qué. La verdad, bueno, a ver, me lo vas a contar. Mi pregunta es básicamente, hoy, si las elecciones se basaran en esas encuestas, algo criminal que estoy diciendo, lo sé, yo tampoco no creo mucho en las encuestas, pero digamos que valiéndonos en las encuestas, hoy Julio Guzmán estaría fuera, no pasaría la valla y, bueno, tal parece, no tendría representación. Mi pregunta es básicamente esta, vayamos a que Julio Guzmán pase la valla. La tendencia dice que no tendría mucho voto, pasaría con un 5%, o sea, tendríamos un Congreso muy fraccionado, o sea, muy fraccionado. De haber tenido un Congreso tan concentrado en el 2016, las estadísticas hoy nos dicen que vamos a tener un Congreso muy fragmentado. De Flor Borja entrar al Congreso, ¿cuáles serían los consensos? ¿Cuál es la estrategia que tiene hoy Flor Borja de saber que va a entrar a un Congreso donde va a tener que lidiar, no solo va a entrar con algunos morados, pero va a tener que lidiar con rojos, azules, verdes, naranjas y de todos los colores? ¿Cuál es la estrategia hoy que tiene Flor Borja ya viendo de probablemente ser electa y de que Julio Guzmán no tenga la popularidad que alguna vez tuvo? Primero que yo tengo mucha convicción y mucha confianza de que lo que hoy hemos visto o lo que hace unos días hemos visto se va a revertir. O sea, no te puedo hablar de la hipótesis que tú me planteas porque yo sé que Julio va a pasar a segunda vuelta. Lo que nos jugamos en el país es sumamente importante. Y necesitamos votar con memoria y votar informados. No podemos seguir regalando nuestro voto de esa forma. Por eso yo siempre recalco que tenemos que votar por partidos. No importa que no me elijan, o sea, de verdad, pero necesitamos que el Partido Morado llegue. El Partido Morado ha demostrado coherencia, principios, que respeta la agenda que propone, que no vamos a negociar bajo la mesa, nunca lo hemos hecho. Nosotros hemos construido este partido de la nada, con las barreras más altas de todo el país, bajo el liderazgo de Julio Guzmán. Nos atacan, tú ves cómo nos atacan, se dedican programas enteros a atacar al propio presidente de nuestro partido y candidato a la presidencia. Y eso no es gratis, pues. O sea, si la gente no tiene dos dedos de frente para darse cuenta que eso no es gratis y que nos dicen de todo por proponer cosas que de verdad van a ayudar a la ciudadanía, por no mentir, por no haber negociado con ninguno, por no tener grandes inversionistas en nuestro partido, porque la mejor forma de hacer política de verdad y poder hacer lo que tú dices es no venderte. Yo como candidata número 5, te digo, he recibido ofertas de personas muy cuestionadas queriendo financiar mi campaña. O sea, no te imaginas. Y eso... lo que pasa es que quería hacer una pregunta a base de lo que dijiste, eso del liderazgo de Julio Guzmán, y creo que es una pregunta tanto personal como interna partidaria.
yo creo que se notó en la popularidad de Julio Guzmán cuando bajó con el tema de, pues, de el escándalo, ¿no? Del incendio. Este, ¿Qué tanto les chocó internamente? Y lo entiendo porque tú estás desde que empezó el partido. ¿Qué tanto les chocó eso? Y lo más importante, creo que dentro de las convicciones que tú tienes en hacer política, ¿qué tan difícil ha sido salir de eso? Porque yo creo que no se puede tapar el sol con un dedo. Fue un escándalo que yo creo que le chocó mucho y inclusive iba a tener mucha representación congresal en el Parlamento del año pasado y sin embargo, aun como el escándalo fue ahí nomás antes de los comicios, se desprendió todo. Y yo recuerdo que escribí en Twitter, dije, el Partido Morado Puro pudo conquistar el mundo. ¿Qué pasó? Mi pregunta es rápida y concisa. ¿Cuáles son las convicciones que tú tienes? ¿Cuáles son las estrategias que ha tomado el partido a partir de eso? ¿Y qué tanto de verdad internamente, no solo externa, que se vio internamente, qué tanto le chocó al partido y qué tan importante supieron salir adelante? Como te digo, nosotros no tenemos nada que perder, porque hemos logrado construir un partido con las barreras más altas. La persistencia de Julio, a mí me sorprende cada vez que lo veo, o sea, Julio ha sido golpeado por un hecho que pasó en el 2018 que no lo justifico para nada, pero que tampoco es lo que venden, ¿no? No es un incendio, como tú has señalado, nunca fue un incendio y ahí están las pruebas, pero eso es lo que vendieron. O sea, y eso lo vendieron claramente para golpear al partido, porque no querían que haya una mayoría del Partido Morado, que era lo que se venía, ¿no? Y lo vendieron 2 años después porque lo tenían guardado. O sea, eso no es que lo hayan sacado en ese momento porque lo encontraron. Eso era del 2018. Y eso es lo que la gente tiene que saber. Ese incidente, ese escándalo que provocó el año pasado, que lo hicieron público el año pasado, no fue el año pasado, fue en el 2018. Y eso ha sido usado políticamente para golpear a un partido que ha sido construido a base del esfuerzo de muchas personas. Y sobre un liderazgo, claro que sí. Un liderazgo que es humano, que puede cometer errores, que puede pedir perdón, pero que nunca ha cometido un delito de corrupción, que nunca ha negociado bajo la mesa con nadie y que nunca lo va a hacer. Yo no te puedo decir qué va a pasar mañana, pero lo que yo te digo es que nos tienen mucho miedo, porque no les debemos nada a nadie. O sea, viene la gente y nos quiere. Sí, porque hay muchas tentaciones y eso hay que saberlo, porque la gente está acostumbrada a decir la política es corrupción. Bueno, para algunos no es corrupción. Para los que queremos hacer las cosas bien, no nos vendemos. Y si a Julio lo golpean y lo van a seguir golpeando, vamos a seguir pechando, porque no somos personas que se quedan calladas, no somos personas que no hacen las cosas. Nosotros tenemos una opción distinta, una opción de transformación real, con propuestas claras, que las pueden revisar en planmorado.pe. Voten por partidos, voten por instituciones. Julio Guzmán no viene solo, viene acompañado de un grupo de gente que de verdad se ha sacado la mugre para recuperar la política de este país, para devolverle la confianza. No es una figura dentro de un álbum de figuritas. No, a mí no me conocía nadie hace un año. Yo he salido a la calle, cada voto que yo he obtenido de los 12.900 y algo votos que yo he tenido, lo he logrado caminando y conversando con cada persona. Lo he logrado hablándole a la persona, no solo de mí, porque esto no se trata de Flor Borja y de que Flor Borja llegue. Esto se trata de que el país cambie. Y el país va a cambiar cuando tengamos un liderazgo que de verdad apueste por ti y por tu familia. No un liderazgo que una persona le financió la campaña. Nosotros no tenemos plata ni para poder pauta publicitaria en nuestro partido. O sea, con eso te digo todo. Y estamos haciendo chanchas constantemente para publicitar las cosas. No tenemos la plata que tiene Hernando de Soto, no tenemos la plata que tiene Rafael López Aliaga, que tienen trolls. Tú puedes entrar a mi TikTok y los trolls de Hernando de Soto y los trolls de López Aliaga están ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, no tenemos esa plata y no la vamos a querer nunca. Porque tener esa plata y poder contratar los miles de trolls que tienen los otros va a hacer que empeñemos sus necesidades. Va a hacer que nos hipotequemos y no podamos hacer la transformación que queremos. Y por eso yo los invito a que nos conozcan más, a que conozcan a cada uno de nosotros y a que le den la confianza a Julio Guzmán este 11 de abril. Vamos a cambiar las cosas, vamos a hacer historia y nos vamos a sacar la mugre por ellos, por las personas que de verdad la están luchando día a día. Yo hoy día he perdido a mi tío por causa del COVID, sí, pero por causa de un sistema que es adverso y ha sido corrompido por miles de políticos que han pasado años de años y no han hecho nada porque el sistema de salud mejore. Nos han prometido hospitales y tenemos 25 hospitales sin construir. Mi tío ha fallecido y muchas otras personas han fallecido, no por el COVID, han fallecido porque no ha habido camas UCI, ha fallecido porque no ha habido oxígeno, y no porque este gobierno sea ineficiente. Es que hemos tenido años de políticos ineficientes, mediocres, que han vendido nuestro futuro, han vendido nuestra salud y han vendido nuestra educación
por unos soles, por tener miles de casas y millones de soles. Y eso es lo que a mí me indigna y eso es lo que a mí me subleva para seguir haciendo política. No podemos seguir votando, sí, no sé quién es un buen empresario, sí, pero se roba tu plata. O sea, no sé quién es, sí, pero ha asesorado a dictadores. O sea, no sé quién es bacán, sí, pero ni siquiera pudo terminar su gobierno en la municipalidad. Dense cuenta, o sea, nosotros queremos hacer un cambio real, no nos vamos a hipotecar, no nos vamos a vender. Y ahí está nuestro compromiso. Hemos construido un partido con las barreras más altas. Por eso yo creo que podemos lograr las cosas, podemos hacerlas, pero necesitamos que nos escuchen más. Y eso, vamos a cambiar las cosas. Y este 11 de abril vas a ver que Julio va a estar en segunda vuelta. Gracias por lo que nos comentas, Flor. La verdad, tú tienes mucha razón. Efectivamente, no hemos visto un Estado que en sí es muy burocrático, la ineficiencia de los gobiernos, el tema de que no hay esa forma de hacerlo práctico. Hay mucha ineficiencia, mucha burocracia que ahoga inclusive a los microempresarios que quieren formalizarse, no pueden. Es un Estado que ha sido adverso, ¿no? En su estructura hace la ciudadanía y la población que básicamente tenemos un país en gran parte informal, que es como resultado específicamente de que no hay incentivos, pero también un Estado que básicamente es como que los persigue, sataniza a la población que vive día a día. En lo que nos comentas, efectivamente, el tema salud, el tema de educación, economía, que son temas fundamentales. Quiero preguntarte una cuestión muy importante en base a ello, ¿no? Un amplio sector de la izquierda hablaba que para solucionar los problemas del país, o mejor dicho, para poder enrumbar el país, según comunicaba, se debía cambiar la constitución, ¿no? Hay otros sectores políticos que también se han sumado, otros que no, obviamente. En Chile tenemos ya, creo que en abril, el tema de las elecciones para ver quiénes van a constituir la constituyente, para la redundancia, para elaborar la nueva constitución. Es un tema muy complejo, obviamente. Como Partido Morado, y tú como Cañeta, y esta es la última pregunta porque luego pasamos al segmento ping-pong, ahorita vamos a ver de qué trata yo, pero creo que esta pregunta es muy importante porque es importante saber la visión y programa que tienen como partido. Como Partido Morado y como Cañeta, ¿están a favor de cambiar la constitución o no? Y en caso de que sí, ¿qué cambiarían, ¿no? ¿O qué reformas harían? ¿Y por qué? Básicamente esa es la pregunta. Yo creo y el Partido Morado cree que necesitamos un nuevo pacto social, un nuevo contrato social en que se incorporen las demandas y se resuelvan las demandas de la ciudadanía, pero no que responda a un interés político y a un cambio por cambio, porque eso sería hacer más de lo mismo. Necesitamos que esto sea estudiado, pensado y debatido, donde se escuchen a los jóvenes, sobre todo, se escuchen expertos y se haga un referéndum en 2 años. Vamos a tener 2 años para discutir del cambio de constitución. Y necesitamos por eso también un Congreso bueno, un Congreso que de verdad sean personas que representen. Hace 2 años creo que le preguntaron a Julio si cambiaría y claramente no. Con un Congreso fujimorista que iba a la constitución a su medida, no había forma. Y los que levantaban esa bandera sabían que no iba a haber forma de hacerlo. Pero lo decían porque es una propuesta populista, pues para ellos, porque le responde a sus intereses. Nosotros sí creemos que urge un nuevo pacto social. O sea, tú estás viendo cómo se ha revelado la salud, la educación y la pésima gestión que han hecho los políticos de siempre, la pésima gestión. Yo ni siquiera les diría políticos, son traidores. O sea, de verdad, yo siento mucha indignación por todo lo que me ha tocado pasar estos meses. Mi mamá el año pasado tuvo neumonía por COVID, llamando para buscar un lugar. Gracias a Dios pudo controlársele la neumonía, pero hay muchos que han perdido a sus familiares, hay mucha gente, y eso me da rabia e impotencia porque hemos podido hacerlo, o sea, hemos podido gestionar mejor las cosas, y por eso necesitamos debatir la nueva constitución, claro que sí, pero de verdad debatirla, ponerla en agenda, que la gente sepa qué significa una nueva constitución, qué significa este nuevo contrato social, este nuevo pacto social. No podemos cambiarlo a nuestros intereses, porque sería muy paja decir, yo quiero esto y voy a cambiarlo de esta forma. No, necesitamos escuchar a la ciudadanía, someter a un referéndum y que las cosas se hagan como se tienen que hacer, responsablemente. Y ese es el problema, que los políticos son muy irresponsables y ligeros al momento de hacer las cosas y decirlas. Y juegan mucho con las expectativas de la ciudadanía. Claro que los jóvenes quieren un nuevo pacto social, no podemos seguir teniendo una constitución dictatorial que nació desde una dictadura, que nació de la corrupción, que nació de los intereses de grandes empresarios. Este país no es de los grandes empresarios, este país es el 99.5% de pequeños emprendedores que movilizan todo el tema económico en este país. Y a ellos hay que escucharlos, no solo a los grandes empresarios que financian campañas políticas, que ya lo hemos visto. Y sí, pues a nosotros nos joden y nos joden bastante porque decimos las cosas tal cual.
El pacto social tiene que darse y nosotros apostamos por eso, pero responsablemente. Perfecto, Flor. Excelente. Me gusta tu discurso. Yo creo que eres una joven con convicciones políticas y más allá del discurso que puedas dar, yo creo que una de las cosas que mejor hablan de ti, tu mejor carta de presentación es haber estado desde un inicio, no solo en el Partido Morado, sino haber estado desde el inicio en un partido político hoy en día. Estamos llegando al final de la entrevista, así que vamos a ruborizar un poco. Vamos a hacer primero una pregunta random y después un ping-pong de preguntas, ¿no? O sea, un ping-pong y tú me respondes con una frase así rápidamente. Ya. Primero te voy a hacer una pregunta random. Hoy Flor Borja, de no ser escogida, que puede pasar, de no ser escogida del Parlamento, ¿a qué se dedicaría después de esta campaña electoral? A lo que siempre me he dedicado a chambear. O sea, yo no paro. Construir partidos, seguir hablando con la gente, seguir involucrando a más gente. No podemos quedarnos en nuestra zona de confort. Necesitamos involucrar a más organizaciones de base. Todos tienen que hacer política. Esto ya no depende de otros, depende de nosotros. Y haciendo mis consultorías y mi chamba. O sea, yo no le corro a la chamba. O sea, me encanta trabajar. Perfecto, perfecto, qué bueno. Bueno, ahora vamos con el ping-pong. La primera palabra, ya. Congreso de la República. Vergüenza nacional. Verónica Mendoza. Ideas viejas, poca experiencia. No tiene nada para hacer con presidenta. Lo siento. Johnny Lescano. Cualquier cosa. Es como una especie de cómico de la política, ¿no? O sea, no tiene partido, más fragmentado que no sé, terrible. Rafael López Aliaga. La élite conservadora más nefasta de este país. Partido Morado. Mi corazón. Constitución Política del 93. Dictador. Hernando de Soto. Lobista. Julio Guzmán. El presidente del Perú en el 2021. Richard Arce. Un político honesto. Sunedu. Hay que fortalecerla. Número 5. Flor Borja. Candidato al Congreso. Flor Borja con el número 5, candidato a este Congreso por el Partido Morado de Julio Guzmán. Bueno, en realidad no es de Julio Guzmán, es de todos los peruanos y peruanas. Julio Guzmán hoy lo lidera. Si queremos cambiar las cosas hay que usar bien los términos. Flor, una pregunta final para la señora que está escuchando en estos momentos y que nos va a escuchar obviamente mientras que se vaya compartiendo la transmisión a más personas. Ha sido de antemano un placer poder escuchar tus propuestas, tus ideas, ¿no? Es la primera vez que entrevistamos a un candidato del Partido Morado, así que y joven todavía, así que es interesante poder escuchar ello. Un mensaje que puedes dar a la ciudadanía, un mensaje final que es a todos los que nos están viendo en estos momentos, a todos los que te van a ver después y por qué deberían de votar por Flor Borja rumbo al Congreso. Yo hoy les quiero decir a ti que eres una ama de casa, o a ti que eres una joven que quiere salir adelante, o a ti que eres un emprendedor o que simplemente estás desinteresado y estás decepcionado de toda la clase política, que no te conformes. No podemos seguir conformándonos a ser gobernados por los peores. No podemos seguir conformándonos a que nos gobiernen personas que todo el tiempo lucran con nuestra necesidad, que lucran con nuestros ideales, que buscan o que nos roban la esperanza todo el tiempo, que le han robado la esperanza a tu hijo de salir adelante, que te han robado el trabajo digno, que no quieren que tú surjas porque quieren seguir dependiendo de tus necesidades para ellos tener el poder. No te conformes. Yo te quiero decir que hoy votes con memoria, que hoy votes por un partido. El Partido Morado es un partido joven, sí, pero con gente que ha trabajado bastante, que conoce, que sabe cómo hacerlo. Julio Guzmán y Flor Pablo son dos líderes que inspiran, que motivan y que no la han tenido fácil en su vida, que al igual que tú se han sacado la mugre para salir adelante, para obtener las cosas que hoy tienen. Ellos tienen una idea de cambio y transformación real, sincera y honesta. No se han hipotecado a grandes empresas ni a grandes inversionistas. El Partido Morado es un partido luchador, es un partido perseverante y quien te habla ha apoyado esa construcción. Si te generamos confianza, este 11 de abril marca las 3 M's y para el Congreso escribe el número 5. Pero sobre todo, infórmate. Nunca vuelvas a votar
por quien no conoces. Gracias. Muchas gracias, Flor. La verdad ha sido un placer estar contigo el día de hoy junto con Luis Ángel en esta gran entrevista, que estoy seguro que más personas la van a ver, más jóvenes. Ha sido interesante escuchar tus propuestas y me quedo con ello, ¿no? El hecho de dar oportunidades, dar las condiciones, dar el acceso a ello, porque efectivamente, como comentabas, el tema de lo que es la violencia de género, la violencia hacia la mujer, muchos esperan de repente la etapa final, donde está la violencia y el ataque para solucionarlo, cuando en realidad la solución debe venir desde el centro, desde el origen del problema. Y es lo que está proponiendo, la verdad, que se debe ampliar y que los políticos deben analizar ello, no solamente proponer penas duras, que sí deben haber penas, pero sino también el fondo, el origen del asunto, porque a partir de ahí, con oportunidades, con empoderamiento económico, tanto mujeres como varones, se va a lograr una sociedad en que todos tengan esas condiciones de oportunidades. Ha sido todo un placer contar contigo el día de hoy, junto con Lizaja en esta gran entrevista. La verdad, nos ha quedado bastante corto el tiempo, ha sido 1 hora, pero una hora muy productiva y una hora muy enriquecedora para escuchar las propuestas y ver a todos nuestros seguidores que puedan compartir, difundir la transmisión. Ha sido todo un placer por parte del equipo de la Academia Indoamericana de Debate y el segmento Mirada Divergente. Así que pedimos a todos los seguidores que puedan dar like, compartir, difundir. Se vienen muchas más entrevistas y no olviden, como siempre mencionamos en cada una de nuestras transmisiones, hacer un voto consciente para un Perú diferente. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en otra oportunidad. Que tengan una bonita Muchas gracias, chicos. Cuídense. Chao. Chao.